Anuncia al conde Bronsky. ¿Eres tú? ¿Bronsky? Pasa, siempre es un placer recibirte. Gracias, pero no pienso quedarme. De hecho... No me hagas sentir mal quedándote en la puerta. Lo siento, debo irme. Adiós. Hasta luego. Bronsky vino, pero no quiso quedarse. Se veía raro. ¿Cuándo es el baile? La próxima semana. Es un buen baile, en los que uno siempre se divierte. ¿Hay algún baile que no sea divertido? ¿No sabías que los bailes son diferentes? Hay algunos que son divertidos y hay otros que son aburridos. ¿No lo habías notado? ¿Acaso no lo habían notado? No, querido. Para mí ya no son divertidos. Solo están los menos cansados y los que son menos tediosos. ¿Cómo puedes aburrirte en un baile? ¿Cómo no puedes aburrirte en un baile? Bueno, siempre eres mejor que cualquiera. No es así. Y además, si así fuera, ¿por qué los necesitaría? ¿Entonces vas a ir al baile? Creo que no puedo evitarlo. Pero aún no lo decido. Me alegraría que fueras, es en serio. Los niños te succionan completamente. No puedes sentarte con ellos en un salón todo el tiempo. A veces debes dejarte sorprender. ¿Está bien? Al menos si tengo que ir, podré tener el consuelo de saber que te complazco a ti. Ya me imaginé en el baile. Vestida de violeta. ¿Por qué de violeta? Hola, ¿cómo están? Pequeños. Vamos, ¿qué quieren? Tomen uno. A ver, ¿quién es el que tiene más hambre? Tomen los que quieran. Vengan aquí, niños. Vengan. Quiero mostrarles una cosa. ¿Qué les parece? Miren cómo ha crecido, ¿verdad? Cuidado con el caballo. Adelante, gracias. Princesa. Lamento que no tuve el placer de verla en mucho tiempo. La cuadrilla no me lo permitió. Y disculpe el retraso, princesa. Y esta es la mazorca. Claro, por supuesto. Con permiso.
Damas y caballeros, el vals. Señora Karenina, ¿me haría el honor de bailar conmigo esta pieza? ¿Acaso no iba a bailar con la princesa Kitty? No. Bueno, si usted insiste, vamos a bailar. Ana, todos estaban a tus pies esta noche. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Así fue? No sé si todos o alguien en particular. ¿Alguien? ¿De qué hablas? Así es, porque te estuve observando y me di cuenta de la admiración de la multitud, pero él te robó y te intoxicó. Hermano, basta. ¿Realmente crees que ese oficial y yo podríamos tener cualquier tipo de relación que no sea la de conocidos o simplemente amigos? ¿Mm? Capitán. ¿Todo está bien? Sí, por supuesto. Todo está bien. ¿Quién eres?
¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Anda, dime. China, Manchuria, 1904. Me hicieron general. ¿Usted lo sabía, coronel? Sí, me dijeron. La orden ya está firmada. Felicidades, general. Procure descansar. Para que se recupere pronto. La orden. Tenemos que celebrar. Están allá afuera. Esos bastardos. Coronel, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se siente? Muy bien. Trajeron a más heridos. Del puesto sanitario de campaña. Les cambiamos sus vendajes. Les damos comida. Los enviamos a los hospitales. Quería preguntarle cómo ha sido su vida. Mi padre murió poco después de mi madre. Después murió Anya, mi media hermana, su hija. Era muy pequeña, solo tenía 5 años. ¿La recuerda? Sí, hice todo eso. Me crió mi abuela, Lidia Ivanovna. Fui a la universidad, me gradué. Trabajé en el hospital por un tiempo. Después por mi cuenta. Incluso estuve casado una vez. Ahora estoy solo. Y después comenzó la guerra. Me enlisté. Ahora soy médico de la Armada. ¿De dónde salió esa niña que canta? ¿De dónde viene? Ni idea. Empezó a seguirnos. Tal vez la abandonaron. Estamos en guerra. Después de todo. Dígame, ¿por qué no fue al funeral de su hija? Quería ir. Pedí permiso, pero me lo negaron. Pero nadie lo hubiera rechazado si hubiera ido. ¿No cree? Bueno. Bien. Tengo 1 hora libre. Después del baile me fui a San Petersburgo. No había lugares en el tren, estaba listo para viajar en 3ª clase. Pero un amigo cercano del ejército me ayudó. Iba a regresar a San Petersburgo con su hermano, pero enfermó, tuvo que quedarse. (1872) No pude dormir toda la noche. Estuve pensando en Ana, su rostro, sus palabras. Mi mente estaba llena de imágenes.
fugaces de un posible futuro juntos, lo que hacía que mi corazón dejara de latir. Ahora sabía que toda la felicidad y significado que podía encontrar en mi vida venía de su mirada y de escuchar su voz. Disculpe, ¿necesita algo? Tal vez algo que pueda hacer por usted. No sabía que iba a venir. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí porque usted está aquí, señora. No puedo vivir de otra forma. Por favor, discúlpeme si lo que dije la incomoda. Lo que dice está mal. Y si es un buen hombre, le ruego que olvide esto, como yo lo haré. Hasta luego. Ni una sola palabra, ni un gesto que haya hecho lo olvidaré. Jamás lo haré. Basta. Ya basta. Alexei, querido, aquí estoy. Sí, como puedes ver, soy un esposo devoto. ¿Cómo estás? Tan devoto como estaba hace 2 años después de nuestro matrimonio, cuando ardían deseos por verte. ¿Y nuestro pequeño? ¿Esto es lo que obtengo por mi deseo? Está muy bien, bien, bien. El conde Bronsky. Creo que ya nos conocíamos. Te fuiste con su madre y regresas con su hijo. ¿Ya regresó de su permiso? Espero tener el honor de visitarlo. Será un placer. Los lunes recibimos visitas. Fue maravilloso. Tuve media hora libre para poder venir a buscarte al expreso. Mi tierna Ana, te he echado de menos. Mamá. Sergei, querido. Me alegra que estés en casa de nuevo. Mi pequeño. Esa chica de Moscú, de la que hablas, ya sabes a quién me refiero. La que sabe leer y escribir. ¿Crees que es mejor que yo, mamá? Para mí nadie en el mundo es mejor que tú. ¿En serio, mamá? Bien. Ve a hacer tus deberes. Está bien. Mi soledad por fin terminó. No te imaginas lo extraño que es cenar solo. Y por lo que veo, tu viaje fue bueno. ¿Cómo está mi querido cuñado Blonsky? No puedes ni imaginarlo. Me compadecí tanto de él y de Dolly. Con todo mi corazón. No creo que ese hombre pueda ser perdonado, aunque sea tu hermano. Sé que ni los asuntos familiares evitarán que expreses tu opinión sincera, mi amor. Sé que es una característica tuya. Y te amo. ¿Hoy no piensas salir a ninguna parte?
¿No estás aburrida? ¿Visitarás a alguien? No, estoy bien. Quiero quedarme en casa. ¿Sabes? Latnikov, el empleado de tu departamento, justo cuando me iba a Moscú... El secretario colegiado con el peinado gracioso. Lo recuerdo. ¿Qué hizo? Bueno, me dijo... En resumen, casi me confiesa que me ama. Cuando escalan en sociedad, las mujeres corren ese riesgo. Pero... Ana, confío en tu decoro y siempre lo haré. Así que nunca te degradaré con unos absurdos celos. Ni siquiera vale la pena hablar de esto. No vale la pena hablarlo. No es que haya algo de qué hablar. ¿Te vas a ir? Me están esperando en el ministerio. Por la tarde recibiré las peticiones. ¿Cómo le haces para hacer todo? ¿Sabes cómo lo hago, mi querida Ana? Cada minuto de mi vida ha sido catalogado y agendado. Para tener tiempo y hacer todo, debo ser meticuloso. Me alegra que todo haya salido bien y que estés de vuelta conmigo, mi querida Ana. ¿Comentaron algo en Moscú sobre la nueva propuesta que hice ante el Consejo? Lo siento, pero no escuché nada. Causó un gran revuelo aquí y no dejaron de aplaudir. Ni dejarán de hacerlo. Conozco esta historia. No es decente, pero muero por contárselas. Pues cuéntala, te escuchamos. Prefiero no decir nombres. Mucho mejor. Podemos jugar a adivinarlos. Deja de beber, come algo. No tengo hambre. Tienes que entender que este asunto es de vida o muerte. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Pero no puedo hablar al respecto. Puedo sentirlo. Siento que eres el único. Aunque desprecias cualquier sentimiento, eres el único que me entiende. Eres muy afortunado, amigo mío. ¿Por qué lo dices? Porque tienes todo frente a ti. ¿Y tú lo tienes detrás de ti? No, no detrás de mí, pero tú tienes sentimientos verdaderos y yo solo pedazos. No. Solamente Esto pedazos. No es amor. Ya estuve enamorado y no es así. Es como si algo del más allá se hubiera apoderado de mí. Traté de escapar porque decidí que no debía pasar esto, ¿sabes? Es una felicidad que no pertenece a la tierra. Pero perdí la batalla contra mí mismo y ya no podré vivir así. ¡Bronsky! ¡Bronsky! Disculpen, señores, un momento. Espera, Bronsky. Vamos a brindar. No, gracias, ya no puedo beber más. Ya bebí suficiente, estoy ebrio. ¿Cómo lo trata la vida? Mal, bastante mal. Y todo esto se debe a las mujeres. Por eso vine a pedirte un consejo. Digamos,
que estás enamorado de una mujer, pero está casada. Estás tan enamorado de esa mujer y bueno, como si... La verdad, no sé cómo explicarlo. Es como si yo hubieras comido mucho, pero robas un pastel. Claro, algunos pastelillos son deliciosos y es muy difícil no comerlos. Así que dame un consejo. Si usted quiere hacer el ridículo, no puedo detenerlo. Pero si pretende continuar con esta bufonería, en mi presencia, le enseñaré un par de lecciones sobre modales, señor. ¿Me ha entendido? Pero... Silencio, le aseguro que no es broma. Y si lo prefiere, estoy a su servicio. Ya basta, amigo. Sí, le ofrezco mis disculpas, conde. Oye, ¿qué pasó? Te lo advertí. ¿Hablan de mujeres? Oficiales, hablando de mujeres, no he terminado con mi historia. Olvidaste decirnos cómo terminó toda esa historia. No es cómo termina, más bien es cómo empieza esto. Sí, mis queridos señores, resultó que era su esposo. Fue al regimiento con una queja diciendo que su esposa había sido insultada y pensándolo bien, era de la familia. Caballeros, falta saber. ¿Qué fue lo que dijo el coronel? El coronel, lo único que puedo decir. Lo más extraño es que no puedo recordar cómo la cortejé. Bueno, recuerdo vagamente la imagen general. Pero no recuerdo cómo lo hice. Lo que sí recuerdo es la extraña sensación cuando no podía verla. Justo aquí en mi pecho. Ya sabe, como un fumador cuando lo privan del tabaco. Yo la seguía a todas partes. A donde iba, yo también iba. Pero siempre me rechazó. Yo no tenía esperanza. Y aún así la presionaba. Solo quería verla. Ver sus ojos, su sonrisa. La forma en que arrugaba su ceja. Era una locura. Cuando mi madre supo del cortejo, lo trató como un asunto trivial de alta sociedad. Recuerda mis palabras. Cariño, nada le da más encanto a un joven brillante que un amorío con una dama de sociedad. Madre. Además, debo decir que Karenina me agradó mucho. Y apruebo que ama a su hijo. ¿Escuchaste? Tanto como yo te amo a ti, hijo. Es como cualquier otra mujer hermosa, pero decente. Supe que fue un matrimonio por pasión. Por pasión. ¿Quién habla de pasión en estos días? Todos, querida. Solo sé que los únicos matrimonios felices son por la razón. Le llaman matrimonio por razón cuando los dos propagan su semilla salvaje. Es como la fiebre escarlata, tienes que sufrirla. Y cualquiera que quiera experimentar el amor verdadero debe prepararse y cometer errores. ¿Incluso después del matrimonio? Por supuesto, nunca es tarde para arrepentirse, equivocarte primero y después hacerlo bien.